Entonces, junto a mi equipo, Sebastián Ángel, Joaquín y mi persona Alejandro, vamos a explicarles un poco qué fue lo que desarrollamos en el proyecto, que se trata pues acerca de un sistema de archivos distribuido por bloques. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que sería como la arquitectura general, un poco de lo que hay en el scaffolding de las carpetas, cuáles son los canales de comunicación que utilizamos, que por un lado tenemos una REST API, por el otro lado tenemos un gRPC. Más adelante hablaremos de las funcionalidades principales, todo lo que hace pues este DFS. Y finalmente haremos lo que sería una demostración en la línea de comandos creada de cómo se puede interactuar con la aplicación. Entonces, partamos un poco. Esto está, digamos, a grandes rasgos, dividido en tres grandes componentes principales que son el name node y los data nodes. Por un lado, que digamos que son como los que orquestan y permiten hacer todo el DFS. Y después ya tenemos lo que sería pues la CLI que se creó para, digamos, hacerle más amigable al usuario la interacción con lo previamente mencionado. Entonces, un name node, eh, básicamente, digamos que lo podemos ver como si fuera el cerebro, el que ayuda a orquestar todo lo que tienen que hacer los data nodes, que posteriormente lo vamos a hacer. Gestiona todo lo que tiene que ver con metadatos, coordina las operaciones que se van a hacer, que voy a listar, que voy a subir un archivo, que voy a obtener una data, todo ese tipo de cosas. Y mantiene el registro de las ubicaciones, de dónde es que están guardados los datos que tengo, en qué data node es que tengo esa data o en qué parte tengo cierto bloque de esa data y en qué otra data node tengo el resto de esa data. Ahora bien, los data nodes básicamente permiten pues lo que sería el almacenamiento físico de eso que estoy guardando, esa data. Esos son los que se manejan por bloques, hacen pues lo que sería el particionamiento, permiten la replicación de esos datos por si alguno de esos data nodes falla. Digamos, en un caso hipotético, tengo tres data nodes, falla uno y me quedan dos réplicas, dos, entonces mi información no se me va a perder. Y también pues pueden reportar el estado en el que están, si están encendidos, apagados, si están fallando, ese tipo de cosas. Y ya finalmente sería pues la CLI, que me va a permitir esta CLI es poder orquestar esto de una manera muy amigable al usuario. Entonces es una interfaz de usuario pues por consola que me va a permitir eh, listar archivos, carpetas, subir archivos, descargarlos, ver el estado, obtener información acerca de un archivo para saber cómo está particionado, dónde y todo ese tipo de información. Ahora, en cuanto a los canales de comunicación, entonces voy a arrancar por lo que sería la API REST. Entonces, aquí pues en este Swagger Open API, vemos los diferentes endpoints que me permiten hacer todas las operaciones CRUD conocidas, tanto para los archivos como para los bloques, los data nodes, los directorios y algunas cosas pues por defecto que necesitamos para manejar todo eso. Entonces, inicialmente, pues digamos, se hicieron las pruebas con una colección de Postman y con este OpenAPI, apuntando a los diferentes endpoints para que funcionara correctamente todo lo que posteriormente se iba a utilizar dentro de la aplicación. Entonces, luego ya, dejando de lado lo que viene siendo la OpenAPI, voy a hablarles un poco acerca de, pues, lo que se hizo por el otro canal de comunicación, que fue gRPC, y básicamente lo que nos va a permitir gRPC es la transferencia de estos bloques de datos a cada uno de los diferentes data nodes, replicar entre estos nodos pues, que van a haber y hacer todas las operaciones. Eso sería como a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con la arquitectura general de la aplicación. Muy bien, entonces ahora yo, Sebastián, les voy a explicar un poco más a profundidad cómo está la estructura de carpetas del proyecto, cómo fue que lo diseñamos y cuál es la implementación general que estamos utilizando para este sistema DFS. Entonces, la estructura de carpetas del proyecto, tendríamos acá una carpeta de configuración de un entorno virtual simplemente. Acá serían los archivos de prueba, que para este caso vamos a utilizar dos archivos .mp4 y uno .docs, que ya vamos a ver más adelante cómo utilizarlos. En esta carpeta de data tendríamos tres carpetas que van a funcionar como un almacenamiento para cada uno de los data nodes. Aquí vamos a ver la información más adelante. Aquí también guarda información de la base de datos, el name node. Por acá abajo también tendríamos documentación, simplemente archivos.md con documentación de los tests, documentación general del proyecto,
también en formato PDF para visualizarlo de una forma más amigable. Tendríamos el resumen de GFS y HDFS y una lista de tareas que establecimos para poder cumplir con cada uno de los requerimientos que se pedían en el proyecto. En esta carpeta de source estarían los archivos principales con el funcionamiento del sistema como tal. Tendríamos la carpeta del cliente, tendríamos la carpeta común donde hay archivos simplemente de configuración. Tendríamos también la carpeta del data node, desde los data nodes en general, su funcionamiento, y la de los name nodes, que eran de los encargados pues, de gestionar todo. También tendríamos una carpeta de tests. Es importante tenerla porque íbamos probando cada una de las funcionalidades y de que estuviera funcionando todo de forma correcta. Y por acá simplemente archivos de configuración, una colección de Postman para poder probar cada uno de los endpoints, un archivo .readme con información relevante del proyecto, y por último, pero no menos importante, los requerimientos de las importaciones que se necesitan hacer para que el proyecto funcione como tal. Como lo mencionó mi compañero Alejandro, el name node sería el cerebro del sistema. Es el encargado de mantener la estructura de directorios y de los archivos. También va a mapear los archivos a sus bloques correspondientes, va a registrar la ubicación de cada bloque en los data nodes correspondientes y va a seleccionar los data nodes que son más óptimos para el almacenamiento. Implementamos también un sistema de name node leader y el name node follower. El name node leader básicamente lo que va a hacer, por acá están los archivos de configuración. Lo que va a hacer es gestionar todas las operaciones de escritura, va a coordinar la replicación de los metadatos, asignar los bloques a los data nodes como tal y monitorear el estado del sistema en general. Entonces por acá vemos los métodos más relevantes, por ejemplo que inicie, que se detenga, el proceso de elección de un líder, va a añadir los nodos, va a poderlos eliminar, se implementa el bucle de envío de los heartbeats, que es importante para ver si un data node sigue funcionando o no, y pues más métodos que son relevantes como convertir este nodo en un líder o manejar una solicitud de voto de otro nodo, etc. El nameNode follower como tal se encargaría de mantener una copia sincronizada de los metadatos. Él va a participar en la elección de un líder y también va a propiciar un failover automático en caso de que el líder se caiga. Es decir, que es importante tener dos namenodes por si el líder falla. Ese tomaría el rol de gestionar los metadatos de cada uno de los data nodes que tiene asociados a él. Y también solamente puede responder consultas de solo lectura. Esta clase es importante porque, como les mencionaba, el manager de los namenodes lo que va a hacer es gestionar todos los metadatos del sistema. Entonces por acá vemos funciones que son relevantes para este funcionamiento, como asegurarse de que el directorio raíz exista en el sistema, limpiar los datos de data nodes que quedan registrados en sesiones anteriores, que ya lo vamos a ver en funcionamiento, registrar un nuevo data node, registrar el funcionamiento, obtener un data node, listarlos también, actualizar un heartbeat de uno de los data nodes, etc. Acá en el monitoreo implementamos toda la gestión de cómo se está monitoreando los data nodes, si están activos o si están inactivos, si tienen algún problema a través de los heartbeats que se están reportando siempre. Por ejemplo, esta función de acá que chequea todos los data nodes, con el tema de los heartbeats, o un timeout definido también. Si falla uno de los data nodes, también se hace el respectivo manejo, lo marca como inactivo, que ya lo vamos a ver más adelante, obtiene los bloques almacenados en el data node, y bueno, acá básicamente hacemos todo el monitoreo de los data nodes y de que estén corriendo de forma efectiva. Aquí en la metadata también tenemos toda la configuración de la base de datos, que para este caso utilizamos SQLite para poder almacenar estos metadatos de manera persistente. También implementamos tablas para los archivos, para los bloques y para las ubicaciones de estos bloques como tal. Acá, por ejemplo, vemos las tablas que creamos para almacenar información de los bloques, los metadatos de los archivos y sus respectivos directorios. Y utilizar esta base de datos nos permite búsquedas más rápidas de información de archivos y de bloques en el sistema como tal. También implementamos un sistema de replicación de bloques que es importante en caso de fallas, es decir, que el sistema es tolerante a fallas. Si existe algún tipo de error con alguno de los data nodes, lo que queremos es que esa información siga siendo persistente con el tiempo y se pueda recuperar de otros data nodes que existan. Para este caso, el factor de replicación que utilizamos fue 2, es decir, que los bloques tienen que estar presentes sí o sí en al menos 2 de los data nodes para poderlo recuperar de forma correcta. Continuando, entonces tendríamos también la carpeta de API. Acá definimos todas las configuraciones para la API REST que configuramos con FastAPI. Acá definimos los modelos de cada una de las peticiones, las respuestas que queremos. Por ejemplo, tendríamos modelos como el registro de un data node, la información del estado de un bloque, tendríamos una localización de un bloque, cómo sería el tipo de formato que necesitaríamos de modelo para esa respuesta o para esa petición. En las rutas como tal tendríamos entonces los endpoints. Por ejemplo, si queremos, pues tendríamos los endpoints de los archivos, por ejemplo, que ya lo mostramos anteriormente con Alejo. Podríamos hacer un post para crear un nuevo archivo, podríamos hacer un get también de un archivo. Definimos entonces cada una de las rutas para los bloques también, por ejemplo, que está por acá, tener un bloque a partir de pues, su ruta también. De forma más gráfica,
entonces podríamos utilizar la interfaz de FastAPI. Muy bien, ahora un poco en la carpeta de los data nodes. Ellos son entonces los encargados de funcionar como un músculo para el sistema. Acá es donde vamos a almacenar los bloques de datos en el sistema de archivos local. Los data nodes propician los servicios de gRPC para almacenar o recuperar los bloques. También replican los bloques a otros data nodes a partir de un protocolo también de líder y de seguidor. Ellos también envían constantemente unos heartbeats, que es como un pulso para que ellos digan si están activos, si están inactivos, si tienen algún error o están en funcionamiento. Y también son los encargados de gestionar pues, el espacio del almacenamiento local. Entonces por acá tenemos carpetas como storage, donde podemos visualizar cómo se gestiona el almacenamiento en los data nodes. Entonces acá tenemos funciones relevantes como cargar los bloques existentes en el directorio de almacenamiento o inicializar el gestor pues, de almacenamiento. En esta clase de acá, almacenamiento por bloques, tendríamos entonces cómo se almacenan los bloques, funciones que definen eso. También tendríamos la recuperación de un bloque y verificar si está corrupto o no. Podríamos obtener también la información de un bloque, incluyendo todo su checksum, que son estadísticas importantes para el sistema, que ya las vamos a ver en funcionamiento. Podríamos eliminar un bloque, podríamos ver las estadísticas del almacenamiento y bueno, más métodos de gestión de los data nodes como tal. Y por último, otra de las partes más importantes de los tres que les comentaba sería el cliente. El cliente como tal lo que se encarga es de proporcionar esta interfaz para poder interactuar con todo este sistema. Entonces desde acá el usuario final va a poder dividir los archivos en bloques para poderlos distribuir en diferentes data nodes, va a coordinar la subida de bloques a los data nodes, también se puede descargar y reconstruir archivos a partir de los bloques que ya existen en el sistema, que lo podemos ver más adelante. También podemos proporcionar, utilizar comandos para gestionar sistemas de archivos, es muy parecido a la interfaz de Unix. Y se puede interactuar finalmente con los name nodes y con los data nodes según sea necesario. Entonces por acá vemos archivos importantes para el cliente. Esta clase, por ejemplo, acá de distribución de bloques, como bien lo dice su nombre, es la encargada de distribuir los bloques que se generan en los data nodes que están disponibles o estén corriendo en el sistema. Acá tenemos muchas validaciones, por ejemplo, filtramos los data nodes que tienen suficiente espacio disponible para poder saber si podemos guardar un bloque o no en alguno de esos data nodes. También podemos obtener data nodes alternativos cuando fallan los principales con este protocolo leader follower que les comentaba anteriormente. Podemos también utilizar la distribución de una lista de bloques entre los data nodes que están disponibles. Y podemos también tener una función acá que nos determina el tamaño óptimo de bloque basado en la configuración del sistema, que por defecto lo que nosotros utilizamos fueron 4 megabytes como tamaño del bloque. Entonces a grandes rasgos, de forma muy general, es cómo funciona todo el sistema. Ya vamos a dar la implementación concreta como tal. Pero entonces el flujo de operaciones, reconstruyendo todo eso que les comenté, es el siguiente. Primero se hace una subida de archivos con put. El put ya lo vamos a ver a través de cliente SLI, cómo poderlo utilizar. Entonces vamos a hacer la prueba primero con este comando de acá. Lo que vamos a hacer es inicializar un name node. Entonces utilizamos el comando de Python para poder ejecutar este archivo .main que se encuentra dentro de source namenode.api. Acá lo que hacemos es darle un identificador al name node, en este caso un name node 1. El host es donde pues, es la dirección en la que va a escuchar el servidor como tal. Tendríamos también un puerto para la API REST que les estaba mostrando ahorita y un puerto para la comunicación con gRPC entre name nodes. gRPC es importante porque lo que nos va a permitir aquí este servicio es poder manejar muchos de las interacciones entre cada uno de los data nodes. Por ejemplo, eso se maneja en el archivo de servicios de los data nodes que está por acá, data node service. Acá lo que utilizamos es gRPC para definir diferentes servicios, como por ejemplo store block. Lo que hace store block es almacenar un bloque enviado en chunks. También retrieve block, que recupera un bloque y lo envía en chunks también. Tendríamos la replicate block, que replicaría un bloque a otro data node. Tendríamos también el transfer block, que va a transferir un bloque a otro data node. Y por último tendríamos el check block, por ejemplo acá es el store block. El check block, que va a verificar si un bloque existe y si su integridad está bien o está funcionando correctamente ese bloque y no está corrupto para poderlo utilizar. Entonces, volviendo acá a la consola para la prueba, ejecutamos este comando para un primer name node. Esperemos que se inicialice y nos saca muchos logs para ver que todo está funcionando de forma correcta. Entonces primero nos dice que la base de datos fue inicializada, se hace una limpieza inicial de los data nodes que hayan estado antes. Esto lo hicimos de forma práctica para que no quedaran data nodes registrados anteriores de sesiones y no hubieran problemas. Nos dice que ya hizo la creación del directorio raíz. Tendríamos también un servicio de data node monitor que está monitoreando constantemente los data nodes y pues sus hilos. Entonces vemos que son muchos mensajes para ver que por ejemplo el name node gRPC service está corriendo en el puerto 551. Esto es importante para poderlo consultar posteriormente. También vemos que se sincronizó toda la metadata
y que básicamente está escuchando bien y que se está ejecutando en el puerto 8000. Entonces venimos a otra terminal y ahora vamos a correr un comando para poder probar o registrar data nodes a este name node que se acabó de crear, que sería con este comando de por acá, que también es con Python para ejecutar. En este caso, data node, le ponemos un ID, data node 1, que servidores del localhost, el puerto en el que va a estar escuchando este data node, y muy importante, cuál va a ser su directorio de almacenamiento. En este caso sería este acá, data node 1, que se guarda en la carpeta data, que por ahora está vacía, los tres están vacíos. Vamos ahora a correr otro data node. Para este ejercicio vamos a utilizar 3. Entonces corremos este también. En este caso cambiamos el puerto simplemente por el puerto 7200. Vemos que está corriendo también. Nos da... bueno, este no lo corrí. Acá lo estamos corriendo también. Vemos que se registró correctamente y automáticamente empieza a mandar heartbeats para decirle al namenode que ya está conectado. Entonces si vamos acá en el namenode, vemos que ya se está utilizando los endpoints, por ejemplo post, de que se ha registrado uno de los data nodes, y vemos cómo le empiezan a llegar los heartbeats correspondientes de cada uno. Vemos que el segundo también inicializó de forma correcta, está viendo sus heartbeats y se registró correctamente en el namenode. ¿Cómo lo comprobamos? Tenemos varias formas. Una es acá a través del navegador, simplemente navegamos a localhost 8000, que es donde está corriendo el namenode, le damos la ruta de data nodes y esto nos devuelve los data nodes que ahorita están registrados. Entonces acá vemos que están corriendo los dos que definimos anteriormente. Y vemos que el status es activo y vemos los puertos correspondientes. En el puerto 7002 y en el puerto 7001 vemos la capacidad que tiene, el espacio que tiene disponible, y la última vez que mandó un heartbeat que se está actualizando constantemente cada que recargamos. Y vemos que los bloques almacenados por ahora son 0, ¿cierto? La otra forma es a través de la línea de comandos, ya lo vamos a ver. Entonces acá tenemos dos data nodes corriendo, esto lo podemos cerrar y vamos a correr por último el último data node, que parece que van a ser 3. No, empecemos con 2 por ahora y acá simplemente corramos el cliente SLI en otra terminal. Cuando corremos el cliente SLI, lo que vemos es que dice que está conectado al namenode en esta dirección y nos dice que escribamos help para ver los comandos disponibles. Entonces vamos a hacerlo, help. Acá vemos los comandos que están disponibles a través de esta línea de comandos. Tenemos el put, el get, el ls. Vamos a hacer algunas pruebas, por ejemplo. Cuando hacemos ls-l, vemos que tenemos un archivo montado en este caso y vamos a eliminarlo con rm. Entonces ponemos 4, activación, step, jobs.mp4. Nos pregunta si estamos seguros, lo eliminamos. Y al hacer ls-l, vemos que ya no está ese archivo, entonces funciona el borrado. Si vamos a crear una carpeta, por ejemplo, una carpeta de pruebas, nos dice que se creó exitosamente, vemos que ahí aparece pruebas. Algo muy relevante que hicimos fue el comando info, bueno, el comando status, que lo que nos muestra es un resumen de el namenode, si está corriendo, en qué puerto, nos dice que está activo, los data nodes, que vemos que es el 29 y el 44, si vamos por acá en la terminal, este es el data node 29, como lo ven por acá, y este de acá es el data node 44, entonces sí está registrándose correctamente en el namenode. Nos muestra su almacenamiento, los bloques que tiene almacenado ese data node y cuál fue su último heartbeat, y estadísticas generales del sistema, por ejemplo los data nodes que están activos, la capacidad total del sistema, el espacio disponible, que siempre es mucho menor que la capacidad total, los archivos totales que están cargados, los bloques totales que guarda el sistema, el total de instancias de bloques y el factor de replicación que está configurado. Entonces vamos a hacer una prueba de un archivo, por ejemplo el anterior, como vemos si hacemos el s-l, no aparece nada, solamente está el directorio de pruebas, que también lo podemos borrar, por ejemplo, rmdir pruebas, nos pregunta que si lo deseamos eliminar, le decimos que sí, y lo eliminó correctamente también, entonces está funcionando. Bueno, después de unas complicaciones, era simplemente porque la ruta lo tenía dentro de esta carpeta de archivos pruebas, simplemente lo saqué y lo puse acá. Otra motivación es stepjobs.mp4. Vemos acá, este es el comando put, acá está, por acá, nos muestra unos mensajes, por ejemplo el tamaño es de 20.09 megabytes, nos dice que utilizó 4 trabajadores que son como hilos para subirlo de forma paralela cuando los archivos son muy pesados. Para poder subir este archivo nos dice que lo dividió en bloques, en 6 bloques en total, porque dijimos que nuestro particionamiento era de 4 megabytes, entonces hacemos 4 por 6, nos da 20 bloques aproximadamente, un poquito más, y nos dice que lo registró en el namenode y subió los bloques a los data nodes correspondientes. Tenemos el s-l, vemos que acá está el archivo, vemos que el tamaño es de 40.17, ¿esto por qué? Por el factor de replicación que hicimos. Otro comando que metimos entonces fue info, que decimos info 4 mod
steve.jobs.mp4 nos muestra la información de los datanodes en los que está registrado todos los bloques de ese archivo. Entonces, por ejemplo, acá vemos el tamaño real, cuándo fue creado, modificado, los bloques. Por ejemplo, acá están 6 bloques. Se vieron 6 bloques. En el primero, en cuáles datanodes está, el estado de esos datanodes. Vemos que este es el líder, en este caso este datanode. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nos muestra la información de cómo está vivo ese archivo. Y al hacer status, vemos entonces que siguen activos. El name node sigue activo. Tenemos unos datanodes que están activos. Estadísticas generales, por ejemplo, que los dos están activos, los dos datanodes. El espacio disponible es 240 gigabytes. Hay un archivo subido. Los bloques totales son 6 y el total de instancia de bloques son 144, que sería la cantidad total de bloques que hay entre los datanodes con el particionamiento. Y también considerando que cada uno de los datanodes va mandando heartbeats constantemente para notificar su estado a los diferentes datanodes y al namenode para que él sepa que están funcionando correctamente. Bueno, otra consideración es que acá en la parte izquierda vemos el almacenamiento de los datanodes. Vemos que acá está particionado ese archivo en todos estos archivos de por acá y vemos cómo los guarda. Acá voy a utilizar el comando get, por acá está, get, el nombre del archivo que subimos y cómo queremos que se descargue localmente. Entonces le puse descargado steve.mp4. Vemos que intenta hacer la descarga, la hace, y finalmente, si nos vemos por acá, vemos que tenemos descargado steve.mp4. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si apagamos este datanode de acá? Lo apagamos, ahí se murió, solamente tenemos entonces un datanode. Volvemos a hacer ese get. Nos dice que si hacemos sobreescribirlo, le decimos que sí. Y lo volvió a descargar. Bueno, déjenme hago otra vez la prueba porque obviamente no se iba a descargar porque tenía el mismo nombre. Entonces pongámosle descargado prueba. Acá vemos que se demora un poquito porque falló uno, pero finalmente también hizo el descargado prueba y es el mismo archivo. Ahora queremos eliminarlo. Veamos acá al lado izquierdo. Bueno, hacemos info, por ejemplo, de el archivo. Nos aparece igual lo mismo, como está particionado, él sigue ahí montado, simplemente lo descargamos. Y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a eliminarlo, rm de acá. Es muy largo el nombre. rm, nos pregunta si estamos seguros. Y como ven, el datanode 2 quedó con esta información porque apagamos ese proceso, pero como vemos el datanode 1, sí, no tiene nada de información de ese bloque de ese archivo, perdón, porque ya lo eliminamos. Hagamos ahora entonces otra prueba. Voy a volver a correr el datanode 2 para que hagamos otra prueba con otro archivo. Ponemos un datanode 2 en una terminal, vemos que se ejecuta correctamente. Y ahora vamos a subir un tercer datanode. Si vamos por acá, dice datanode número 3, lo corremos, también se registra exitosamente. Si venimos por aquí, refrescamos ese localhost datanodes, ya nos aparecen, son 3. Acá están los bloques almacenados. Estos, por ejemplo, como los acabamos de montar, son nuevos datanodes, aparecen en 0, pero vemos que aparecen los 3 datanodes que estamos corriendo. Si ahora del cliente, entonces hacemos lo mismo, hacemos un status. Vamos a ver que nos aparecen son 3 datanodes y ahora hay más espacio. Nos dice que los 3 están activos. No hay bloques porque los eliminamos, pues no hay archivos porque los eliminamos. Entonces vamos a empezar de 0 y vamos a subir otro tipo de archivo. Por ejemplo, acá acabamos de crear un archivo que se llama ejemplo. Ese es el contenido que tiene. Es un archivo de texto simplemente, ejemplo.txt, y vamos a subirlo. Entonces decimos put, especificamos la ruta, ejemplo.txt. Por ejemplo, ahí lo estoy copiando mal, vamos a ver qué pasa. Si falla, nos dice que está mal puesto el comando, que es lo correcto. Ejemplo.txt, y vamos a subirlo como ejemplo.txt también. Nos dice que lo subió en 3 de 3. Si vemos por acá, datanode 3, está la información en los 3. Se está replicando de forma correcta en los 3 datanodes. Hacemos un info de ese ejemplo.txt, nos muestra que solamente está, bueno, el particionamiento lo hizo solamente en un bloque. ¿Por qué? Porque el archivo es muy chiquito, solamente es 278 bytes y como lo configuramos era con 4 megabytes, entonces por eso solamente lo parte en un bloque. En un bloque vemos las ubicaciones, que están los 3 datanodes también, y por ejemplo, apaguemos este datanode, este es el número 3 si no estoy mal, lo apagamos, y vamos a intentar hacer el get de ese archivo. Entonces decimos get ejemplo.txt y lo vamos a descargar como ejemplo descargado.txt. Nos dice que operación completada. Si vamos acá está descargado.
es el mismo archivo descargado así haya fallado uno de los data nodes. Incluso así falle este y solamente quede uno de los data nodes, que es este de acá. Por ejemplo, ahorita solamente tenemos uno de los data nodes. Intentamos hacer el get otra vez con otro nombre, ejemplo des.txt, y también nos dice que lo descargó. Ahí está, se demora un poquito más porque como ves solamente tiene uno de los data nodes. Por ejemplo, acá nos mostró un error a través de la consola, pero finalmente también lo descargó. Aquí lo podemos ver, ejemplo des.txt y ejemplo descargado tienen lo mismo. Entonces vemos que está funcionando bien la tolerancia a fallos. Bueno, entonces yo ahora pues voy a comenzar explicando pues de pronto más a fondo las características pues técnicas del proyecto y dar como una pequeña pues conclusión de lo que se realizó en el proyecto. Entonces pues como la parte de los protocolos de comunicación, nosotros para lograr una separación clara entre el control del sistema y la transferencia real de archivos, el sistema pues como tal implementa dos canales de comunicación. Pues uno que es el canal de control, que está basado en una API REST construida con FastAPI, que nos va a permitir como gestionar toda la parte de los metadatos de rutas, directorios y también la parte del registro de nodos. Para el canal de datos, pues, que es más rápido y eficiente, utiliza gRPC para lo que es enviar y recuperar los bloques entre lo que es el cliente y los data nodes, pues así como entre los propios data nodes para la replicación. Lo que esto nos va a permitir es que la transferencia entre los archivos sea paralela, distribuida y pues sea más ligera. Bueno, nosotros implementamos diferentes algoritmos que son claves pues para toda la parte del proyecto. Entonces, primero un algoritmo que es el de particionamiento, que obviamente lo que va a hacer es dividir los archivos en unos pequeños bloques con unos identificadores únicos. Entonces esto nos va a permitir que haya paralelismo y una distribución eficiente. Luego tenemos otro algoritmo que es como de distribución de bloques, donde el nameNode seleccione los data nodes que sean más óptimos según la disponibilidad y la carga. Y ya por último, pues uno de los algoritmos implementados es que es un esquema de replicación tipo leader follower, donde el primer data node que recibe un bloque se convierte en líder y este va a ser se va a encargar como de replicarlo en otro nodo. Entonces eso va a garantizar pues que siempre hayan por lo menos dos copias del bloque. Bueno, pues nosotros este sistema pues lo diseñamos para poder tolerar diferentes fallos. Entonces, cada data node lo que va a hacer es que envía periódicamente un herbit a el name node, quien va a detectar pues los nodos caídos al no recibirlos. Entonces, en caso de que el data node falle, sus bloques van a seguir accesibles desde las réplicas que se crearon. Entonces, ya en un caso hipotético que se caiga el name node principal, nosotros generamos un mecanismo que lo que va a hacer es que va a elegir otro líder basado en un algoritmo RAFT que nos permite que el follower va a asumir el control pues, de forma automática. Entonces, si durante una descarga un bloque no está disponible, el cliente lo que va a hacer es obtenerlo desde otras ubicaciones hasta poder reconstruir completamente el archivo. Pues este proyecto pues es una demostración práctica de cómo nosotros podemos construir desde cero un sistema distribuido, como pues con diferentes principios que hemos visto en clase, como lo de la replicación, la tolerancia a fallos y pues como la separación de canales entre el control y los datos. Pues nosotros lo que hicimos es como replicar el comportamiento de sistemas como lo es HFS y GFS, pero pues de pronto como adaptándolos con las tecnologías que es como Python, FastAPI y gRPC. También pues al nosotros hacer este proyecto nos permitió como entender mejor el funcionamiento de estos sistemas distribuidos como ya de forma aplicada, ya que nosotros pues durante las clases lo vemos pero más desde la teoría. Entonces esto nos permitió también aprender las decisiones y todos los desafíos que conlleva hacer este proyecto.